Muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros hoy. El huracán Ian está con nosotros. Esperamos torrenciales continuos, fuertes vientos en la mayor parte de nuestro estado. Nuestro mensaje hoy es sencillo: sea inteligente y manténgase seguro. Escuchen a sus oficiales locales y estén al pendiente de inundaciones potenciales. Manténganse en casa. Y si tienen que salir, no manejen por encima del agua. Tan solo se requieren de unas cuantas pulgadas de agua para llevarse un auto. Ya tenemos cierres en las carreteras. Y pues en nuestro personal transporte hablará de esto. En las últimas 24 horas hemos visto cómo el huracán Ian se ha abierto camino en el sureste, dejando destrucción y muertes detrás. Estamos en duelo por las muertes. Esta tormenta nos recuerda lo impredecible que pueden ser los huracanes. Cambian de curso de su trayectoria pronosticada y de nuevo agarran fuerza y se convierten en huracanes antes de tocar tierra en Carolina del Sur esta tarde. Ahora estamos sintiendo los impactos en Carolina del Norte. Estamos viendo bastante lluvia, hasta 6 pulgadas en algunas partes, junto con fuertes vientos. Estamos viendo inundaciones súbitas y también estamos viendo marejada sincrónica en la costa y también los oficiales de la Administración de Emergencia, la Guardia Nacional y también los auxiliadores principales están listos en todo el estado. Y también el estado de emergencia que ordené el miércoles queda vigente. Los apagones están aumentando al bajar la tormenta. Cerca de 29,000 hogares y negocios están sin luz y esto fue a la 1:30 de la tarde. Las compañías de luz tienen cuadrillas adicionales de otras partes del estado y nos dice que tienen miles de trabajadores listos para reparar los cables y limpiar los árboles caídas y escombros. Nuestro departamento de transporte está listo para limpiar las carreteras y me reuní con algunos trabajadores hoy en el condado de Wake y quiero aprovechar este momento para recordar a Ann Bradford, el departamento de transporte que murió el mes pasado cuando estaba limpiando escombros. Este personal hace un trabajo muy importante y les pido a todos a los conductores que se mantengan con precaución. Por lo menos 71 de nuestros distritos escolares están cerrados y han modificado sus horarios. Los puertos de Wilmington y Morehead City están cerrados y el sistema de ferry está suspendido hasta que pase la tormenta. Esperamos tener vientos, lluvia e inundaciones que continuarán impactando al estado hasta el sábado. Los incito a que escuchen a sus oficiales locales y asegúrense de que tienen un plan si están en un área con riesgo de inundaciones. Y nosotros hemos afrontado tormentas como esta antes, sabemos qué hacer, especialmente este fin de semana. Agradezco los esfuerzos del personal de administración de emergencias, nuestra Guardia Nacional, Patrulla Estatal y a los otros primeros auxiliadores por mantenernos a salvos. Nuestros pensamientos están con nuestros vecinos en el sur, especialmente en Florida. Y nosotros tenemos personal en Florida y después de que salga Ian de aquí del estado, nosotros les vamos a dar asistencia y les ayudaremos cuando empiece con la larga y difícil recuperación. Hoy está conmigo el director de la Administración de Emergencias, Will Ray, secretario de Seguridad Pública, Eddie Buffalo, secretario de Transporte, Eric Boyett, el teniente general Todd Hunt, general adjunto de la Guardia Nacional, y el coronel Freddie Johnson, comandante de la Patrulla de Caminos Estatal de Carolina del Norte. Nuestro es Nicole Fox, nuestra intérprete del lenguaje de señas, y nuestras intérpretes de español. Tras cámara se encuentra Erika Kugler y Jasmine Metivier. Y en este momento le voy a ceder la palabra a Will Ray.
Gracias, gobernador Cooper. Muy buenas tardes a todos. El equipo de respuesta a emergencias continúa activado y en EOC estatal y en nuestros centros de coordinación regionales, los tres. Continuamos haciendo ajustes basándonos en los cambios del pronóstico y las respuestas a solicitudes locales conforme se acerca el 25 condados han abierto y están parcialmente activados en los centros de operaciones de emergencia 12 con estados de emergencia local y hemos respondido a cerca de 50 solicitudes de recursos de los gobiernos locales. Los equipos de rescate acuático y los de tareas de rescate están en la estación y creemos que serán muy necesarios. Hemos aumentado el número de despliegue a 12 equipos que están en los en las sucursales regionales en este momento. Están listos, pero no hemos tenido la necesidad de responder a ningún incidente. La Guardia Nacional Estatal ha movilizado personal para apoyar la respuesta de emergencia. El personal y los vehículos están listos en Asheville, Wilkesboro, Conover, Burlington, Greensboro y Mooresville. Además, el apoyo de DOT, la patrulla estatal, la oficina de Marshall de Bomberos, la oficina de EMC, continúan participando en todo el estado para apoyar una respuesta eficiente. Las autoridades del condado de Cumberland habían abierto un refugio en Fayetteville para aquellos que necesitan refugio de la tormenta y el campamento Rock City de la pista de Charlotte también está disponible. Continuamos colaborando con nuestros socios locales para necesidades post-impacto de refugio que están relacionadas con apagones de luz. Como dijo el gobernador, estamos viendo apagones de luz en todo el estado y si bien están centrados especialmente en el sureste del estado en este momento, estamos viendo bolsones de apagones en las 3 regiones del estado y en la última hora he visto un aumento considerable. A medida que avanza la tormenta, el sitio web Residency va a ser el lugar donde pueden encontrar información para los refugios abiertos, también apagones de luz, pronósticos e impactos del clima. Información es readync.gov. Como dijimos ayer, si bien no esperamos una evacuación generalizada que se necesite en toda la tormenta, vamos a esperar lluvias potenciales que va a producir inundaciones súbitas. Visiten knowyourzone.nc.gov para saber si su zona es una zona de evacuación. Otra vez es bueno estar preparado para este evento, para un evento en el futuro. Con carreteras húmedas y a veces peligrosas, ayuden a mantener a la policía, el personal de transporte, servicios públicos, trabajadores esenciales seguros, observando la ley de hágase a un lado, reduzcan la velocidad y cambien las carriles para darles lugar para trabajar. Apreciamos a todos los hombres y mujeres y todo lo que hacen cuando nuestro estado tiene un buen día. El equipo de respuesta de emergencia del Estado, local, estatal, federal, tribal, sin fines de lucro, voluntarios y sector privado siguen participando y trabajando para proteger a 10,5 millones de norcarolinenses. Estoy muy orgulloso de los hombres y mujeres del equipo que colaboran y se aseguran que los recursos lleguen a las comunidades cuando sea necesario. Otra vez también necesitamos que cada uno de ustedes, como parte de esa comunidad, que vean a sus vecinos, amigos, familiares y se cuiden unos a otros a medida que pasa esta tormenta para asegurarnos que todos estemos seguros. Gracias, gobernador. Gracias, director Rey. Ahora vamos a escuchar al secretario de Transporte, el señor Boyat. Gracias, gobernador. Buenas tardes. En primero quiero agradecer a los miles de empleados del Departamento de Transporte y a las agencias socias nuestras que prepararon nuestro estado para esta tormenta y nos ayudaron a responder a estos días. Su arduo trabajo y su esfuerzo se reconocen y les agradecemos todo lo que hacen para mantenernos seguros. El gobernador Cooper y yo visitamos hoy al condado de Wake para estar seguros que estamos preparados y que los equipos están listos para responder. Los personal de primeros auxilios en todo el estado están trabajando sin parar. Y lo mejor que pueden hacer ustedes es alejarse de las carreteras para que puedan hacer su trabajo con seguridad. El Departamento de Transporte sigue monitoreando y respondiendo a las condiciones de las carreteras y se están empeorando. Estamos viendo más cierres de las carreteras a medida que la tormenta avanza. Están atentos a las marejadas ciclónicas en el sureste del país, incluido el flujo hacia el canal y los ríos. También inundaciones súbitas aisladas, ya que las lluvias van a aumentar. Las tropillas están trabajando y están listos para responder a las emergencias. Tenemos miles de carteles y barricadas y otros equipos necesarios listos para responder para estos esfuerzos. Nuestro personal del Centro de Operaciones de Tráfico continúa monitoreando las condiciones de viaje en todo el estado 24 horas al día.
Como escucharon, todas las rutas de ferry acá en el norte están suspendidas en este momento. Cada ruta va a reabrir tan pronto como sea seguro hacerlo. Las actividades navieras se suspendieron tanto en Wilmington como en Morehead City y en este momento todos los trenes de pasajeros estatales siguen operando, pero por favor vean los últimos horarios en ncbytrain.org. Mirando hacia adelante, una vez que evaluemos el daño, vamos a trabajar para que las carreteras sean lo más pronto posible. Utilizamos quizá también a los socios para que estén preparados. Recuerden, a medida que el día avanza, si encuentren agua estancada en la carretera, no se arriesgue. Uno de los mensajes de seguridad más importantes es: den la vuelta, no se ahoguen. Nunca esquiven las barricadas, están ahí por buena razón, para protegerlos a ustedes. Por favor, permanezcan fuera de las carreteras. Y si tienen que salir, asegúrense de ver la última información sobre cierres de carreteras y condiciones de viaje en drivenc.gov. Y en los próximos días, por favor, estén atentos a las tropillas del Departamento de Transporte y a los personal de primeros auxilios que trabajan en nuestras áreas. Queremos asegurarnos que ustedes, los trabajadores de primeros auxilios y los empleados, lleguen con seguridad a sus familias. Otra vez, gracias. Y por favor, manténganse a salvo. Ok, si hay alguna pregunta de las personas que se encuentran aquí en el auditorio. Ahí tenemos el micrófono, listo. Muy buenas tardes, gobernador Ellen Athens de ABC 11. Yo estuve con usted en el patio de mantenimiento cuando estaba reuniéndose con los empleados que están haciendo el trabajo y están trabajando largas horas, y creo que usted dijo ahí que a lo mejor en el centro del estado va a ser más impactado de lo que pensábamos. ¿Qué quiere decir esto para el plan de esta área? ¿Están desplegando, movilizando algunas cuadrillas? Respuesta: una de las cosas que uno aprende en la administración de emergencias es que uno tiene que ser flexible y tiene uno que planear cómo va y rastrear las tormentas. Así es de que esto está pasando más en el oeste del estado anteriormente y ahora está pasando al este, y es posible que veamos más lluvia en la parte central y en la parte sureste de lo que nosotros estábamos esperando. Así es de que las cuadrillas de caminos y los oficiales de emergencias están ubicados en diferentes partes del estado, y vemos de que si hay necesidades mayores en alguna parte del estado, estas cuadrillas se vuelven a posicionar, y es por eso que los tenemos espaciados en el estado. Esto quiere decir que su preocupación son las amenazas de inundaciones súbitas. Por ejemplo, cuando tuvimos los huracanes Matthew y Florence, vimos cómo aumentaba el agua y pues, excluyeron a comunidades. Respuesta: las inundaciones súbitas son una preocupación, y es por eso es que queremos que las personas se mantengan alejados de los caminos y también que escuchen a sus oficiales locales, porque ellos son los que van a tomar la decisión de evacuar un área. Así es que queremos que las personas estén seguras de que tienen baterías para los radios o que tienen alguna manera de escuchar algunas de estas alertas del clima si es que necesitan evacuar sus hogares. También nos preocupa con las inundaciones súbitas en las carreteras, en los caminos, y es por eso que no queremos que las personas manejen para que no se encuentren en una situación de una inundación súbita. Y sabemos que se requiere de poco para poder mover un auto. Así es que queremos que todo el mundo sea inteligente y necesitamos respetar el hecho de que estas cuadrillas están ahí haciendo su trabajo, y por favor quédense en casa si pueden. La siguiente. Michael Hyland en CBS 17, quizás sea para el secretario Boyette, pero usted mencionó tenerlo que los contratistas vengan. ¿Hasta qué punto tiene el Estado que confiar en los contratistas más que en el pasado, con los desafíos que hemos visto en contratar a la gente en este momento? Y esos contratistas pueden llenar todas las brechas. En el caso de respuesta que tenemos como 2.200 DOT que están listos y preparados para responder en los condados. Está la gente contratada necesaria, pero le voy a permitir al secretario Boyette que responda. Muy buena pregunta. Los trapillas y nosotros estamos preparados y también estamos trabajando con los contratistas en la industria, están listos para proceder. Es menos gente que la que hemos visto en el pasado, pero como agencia siempre trabajamos juntos con los socios y estamos preparados para ayudar a los ciudadanos de Carolina del Norte para llegar donde tenemos que estar.
Entonces, ¿alguna pregunta más de alguien que esté en el teléfono? Tenemos a Gary Robertson de Associated Press en la línea. Adelante, Gary. Gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, muy bien. Quería hablar con usted o con el director Ray sobre el hecho de que antes de la tormenta, la parte este del estado había como sequía o estaba seco. ¿Eso tiene algún efecto en lo que usted cree que va a ser el resultado potencial de inundaciones o otros problemas relacionados con el clima, considerando que la tierra y el terreno no había tenido mucha agua, mucha humedad antes de la tormenta? Gracias. Creo que eso nos ayuda en esta situación. Cuando uno ve el tamaño de la crecida de los ríos en todo el estado, uno ve niveles que están verdes, que es positivo. Creo que uno de los problemas que suelen ocurrir cuando ocurren inundaciones es que el terreno ya está saturado y uno ve mayor potencial para eso. Will, ¿quieres agregar algo más a eso? Muy buena pregunta, Gary. Creo un par de cositas más para mencionar, además de lo que dijo el gobernador. Si bien no hemos tenido lluvias significativas y esto va a ayudar a nuestra situación, no quiero que la gente crea que eso minimiza la amenaza que tenemos en este momento. Ahora estamos viendo algunas oleadas costeras, especialmente en los ríos Cape Fear, Neuse, etcétera. Agua que se está moviendo hacia adentro, son bolsones otra vez. ¿La saturación del terreno nos ayuda? Sí, para este evento sí. Sin embargo, eso no minimiza el riesgo y otra vez creo que eso refuerza las pautas que queremos dar desde el punto de vista de seguridad y del Departamento de Transporte, que la gente tiene que estar, si se puede, fuera de la carretera, porque el agua puede cambiar, ir y venir muy rápidamente y eso sigue siendo una amenaza y un peligro, ya sea en la parte sureste del estado, en la costa o en algunas de las áreas más urbanas, en el Triángulo del Oeste, en la capacidad del agua de subir y bajar muy rápidamente. Es una amenaza, así que pedimos a la gente que a menos que tengan que salir a la carretera en el próximo día más o menos o el siguiente, que traten de quedarse en su casa. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Manténgase a salvo el día de hoy.